Estamos aquí desde la biblioteca Eduardo Cotelamos y Jorge Gaitán Durán, en este espacio que llamaremos Sentados en la Palabra. Hoy tenemos el gusto de estar con una escritora pamplonesa, la maestra Joana Marcela Rosso. Ella es gestor cultural, ha escrito más de 3 libros y pues es docente de la Universidad de Pamplona, y pues vamos a estar conversando con ella sobre su último trabajo literario que se llama Puedo morir todos los días. Bueno, muchas gracias pues a Diego, a Margarita Camacho, por este espacio, por esta invitación a conversar de mi libro, y pues los felicito por este espacio de Sentados en la Palabra, ¿no? Algo muy coloquial de los pamploneses, conversábamos hace rato, entonces me encanta el nombre y que podamos conversar sobre literatura. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer el libro y saqué como ciertas preguntas que le voy a hacer. Entonces, la primera es que siempre haces referencias como a muchos referentes de otras vidas en cuanto a escritores, y en cuanto hay un poema que se llama A pesar del club, en donde hablas sobre el club de los 27, que son como estos rockeros que se suicidaron a los 27 años. ¿Cómo es como tu relación con ese tipo de referentes y por qué los incluyes dentro de tu poesía? Bueno, fíjate que cuando yo hago un libro, ¿cierto? Siempre empiezo por una temática, es decir, el libro tiene que tener una temática, sea que en últimas la aborde o no. Este libro empezó por el título, entonces cuando construí el título de Puedo morir todos los días, empecé a reflexionar sobre cómo abordar la muerte. Y en esos momentos, porque este libro se empieza a construir en el 2012, pues estaba escuchando precisamente mucho rock, mucha música, y descubro, por ejemplo, de Jim Morrison, que además de ser rockero era poeta. Y cuando estuve en la Feria del Libro de Bogotá con Federico Díaz Granados, ese año precisamente estaba sacando Federico un libro de la traducción de los poemas de Jim Morrison. Entonces digamos que todo el ambiente giraba en torno a eso, y empecé a interesarme por la vida de Jimi Hendrix. Igual estaba escuchando la música, ¿no? Mi esposo es muy apasionado del rock, entonces estábamos como digamos en ese ambiente, y me empezó a interesar la vida de ellos y descubrir el hecho de que hayan muerto a los 27 años, ¿no? Entonces pues me dije, voy a escribir mi poema de los 27 años, aunque no me suicide ni me muera ni nada de eso, sino como para dejar un referente de vamos a seguir viviendo y recordando no sus muertes, sino todo lo que hicieron a través del rock, a través de la poesía. Esa parte del suicidio me parece muy interesante porque lo citas en varios poemas, pero yo leí a otros autores en donde son supremamente pesimistas, pero yo veo que cuando citas el suicidio lo citas como a los finales siempre hay como una luz de positivismo, digamos, como de que sí, me quiero morir, pero no, la voy a luchar. ¿Cómo es esa...? Bueno, ese tema siempre ha sido como muy preocupante, ¿no? Incluso en mi familia, mi mamá alguna vez me preguntó que por qué esos poemas, pero más ¿no? Ella me acompañó a un evento en Chía y leía precisamente los poemas que le hago a estas autoras, que también fueron en esa época de mis lecturas favoritas, ¿no? Una habitación propia de Virginia Woolf, por ejemplo, a Storni, a María Mercedes Carranza, y ellas terminaron suicidándose, ¿cierto? Y yo siempre les explico a los lectores que no es una conmemoración o una apología al sí, suicidio. Al suicidio, sino por el contrario, que me parece muy conmovedor que ellas que escribieron también, que vivieron esas vidas con tanta sensibilidad, con tanta poesía, hayan terminado suicidándose, ¿no? O sea, me parece que no hay esa compatibilidad entre eso que ellas escribían tan maravilloso y el hecho de que tomaran esa decisión. Entonces, de alguna manera, y por eso en la primera parte del libro quería hacerle ese homenaje a esas escritoras, sí, que también fueron, pues en esa época tuvieron mucha influencia, ¿no? Desde el 2012 para acá, mucha influencia en las lecturas, y lo que le digo, ¿no? Uno como escritor también se vuelve un poco chismoso y le gusta a uno también escudriñar en la vida de los autores, ¿cierto? Entonces después de que uno termina de leer un libro, uno queda con la pregunta, bueno, ¿y quién era ella? ¿Qué hacía? ¿Qué era su vida? Y poderse de pronto imaginar cómo era su vida cotidiana para entender un poco lo que ellas escribieron, y también para entender un poco esas decisiones. Sí, ¿no? Y como voltear también la concepción, ¿no? Porque generalmente son mujeres que tuvieron una vida muy difícil y pues se refleja en su poesía y se reflejan en el final de su vida.
en cuanto, digamos, lo que su merced plantea en las poesías es como uno puede pasar como por esos estados donde uno se quiere rendir, pero no, hay que seguir. Y que fíjense que los lectores, y a veces en lectores iniciales se cree que los poetas tienen que estar locos, suicidas, ser alcohólicos, marihuaneros, llevados del patas, sí. ¿Cierto? Por decirlo coloquialmente, para poder escribir, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de Raúl Gómez Hatín, que tengo algunos poemas a él, pero no están incluidos en el libro, y yo siempre hago esa referencia, ¿no? Hatín escribió sus mejores poemas sin estar ni loco, ni bajo ninguna influencia psicotrópica, ni nada de eso, ¿cierto? Y sin embargo, uno encuentra todavía reseñas que hacen actualmente de aludir a Hatín como el poeta loco, o Hatín como el poeta marihuanero, cosas de ese estilo, que es lo que yo quiero reivindicar, ¿no? Que son vidas como cualquier otra, y yo a veces le digo a mis estudiantes de literatura, hay muchos alcohólicos, mucha gente que consume de todo, ¿cierto? Mucha gente loca, pero no escribe poesía. Entonces, es quitarle esos referentes, digamos, tan dañinos al hecho de las vidas de los poetas. Sí, de las vidas desordenadas. Sí, que hay que ser muy desordenado, ¿cierto? Para escribir. Bueno, vamos a hablar de amor. En el libro, yo percibí que muy pocos poemas se enfocaban al amor. Y puede sonar un poco, no sé, machista lo que voy a decir, pero digamos que uno pensaría que los poemas de las mujeres, no sé, son mucho más enfocados a ese tipo de temas, digamos. Yo sé que estoy siendo machista, pero me pareció muy curioso que no. Hablas de muchas cosas que son sociales, de muchas cosas políticas, pero de amor creo que solo hay como uno o dos que citan ese tema. Bueno, lo que yo hago, ¿cierto?, con el tema del amor, que además es un tema que me parece muy complicado, porque ¿qué puede uno escribir ahorita después de haber leído esos grandes poetas del amor, ¿cierto?, que no suene a cliché, a lugar común? Es decir, es un tema complicado escribir del amor para no sonar empalagoso. Entonces es un tema, pues a mí me resulta un poco difícil. Lo que utilizo es a veces los sentimientos, ¿cierto?, del amor, a veces de la rabia, digamos, enfocarlos en otros temas, ¿no? Había un poeta que decía que él cuando peleaba con la novia escribía poemas a los políticos, ¿no?, o en contra de los políticos. Entonces era como intercambiar esos sentimientos en contra de, pues para abordar otros temas. Y pues lo que usted decía, ¿no?, poemas de amor hay por montón, y desafortunadamente en ese momento hay muchos poemas de amor pero muy malos, entonces sí, es un riesgo también. Es muy difícil escribir cosas que sean o sea, que sean como novedosas en temas comunes, ¿no? Sí, exactamente. Listo. Otra pregunta, la relación, o más bien cómo percibes tú, digamos, las miradas sobre la guerra. Hay muchos poemas que son sobre la guerra, y yo pues me tomé el atrevimiento como de señalar un verso que me gustó, me pareció interesante, que decía: he librado una batalla ajena que no coincide con mis cicatrices. Hace referencia como a ese sentimiento universal, ¿no? Como que nosotros, pues Colombia es un país de más de 50 años de guerra, y llega un momento en donde las cicatrices que uno tiene por el conflicto no son de uno, porque el conflicto quizás más que todo como a las grandes ciudades, no nos toca tan directo. ¿Cómo es esa visión de bueno, país y de guerra que tiene su merced? Bueno, yo crecí en Pamplona, que afortunadamente tenemos una ciudad pacífica, tranquila, donde podemos vivir felices. Sin embargo, siempre tengo recuerdos de mi infancia viendo televisión, y siempre veía violencia, parecía una película, ¿no? Cuando estaba niña pensaba que eso era como en otro país, como en otra parte, y veía gente muerta, soldados, explosiones, en la época de Pablo Escobar, donde uno veía todo el tiempo, ¿cierto? Y digamos que esas imágenes se van quedando en el inconsciente, porque uno dice, bueno, y eso cuando uno descubre que no es otro país, que no es una película, sino que uno va creciendo, se da cuenta que es en el territorio, que esto pasa en Colombia, y que no pasó, que no fue una guerra de un año, sino que sigue y continúa, ¿cierto?, todo el tiempo. Entonces sí es algo
que uno va quedando en su inconsciente, va quedando en el corazón, en los sentimientos, y de alguna manera hay que sacarlo, ¿no? Cada vez que uno estudia la historia de Colombia, entonces uno empieza a dolerse, ¿cómo así? Tantos muertos, tantos desplazados, ¿por qué tanta violencia? Y seguimos como en el mismo ciclo, ¿no? Entonces pareciera que estamos condenados a la guerra, y esa es una manera de sacar ese o de exorcizar ese dolor que uno siente por la gente que sigue en la violencia. Sí, es muy curioso porque creo que nos hemos como habituado, ¿no? Beatriz González decía que uno siempre desde niño escucha porque hay que repetir tanto las cosas, y es como también hacer como un tributo a la memoria, ¿no? Como de ir contando, porque hay otros poemas que son muy fuertes para la gente que nos está viendo, que les recomiendo el libro, que hay frases en donde hablas de mientras estás haciendo algo cotidiano, al otro día van a amanecer jóvenes que ya no van a volver a respirar. Entonces son como cosas que a uno como que le llaman la atención de esa relación de, como tú dices, de ser un televidente, estar en una capsulita y de un momento a otro como que lo sacas de contexto y ya se ve la crudeza de las palabras, ¿no? Sí, yo en esos poemas quise ser cruda precisamente, pues con el fin de que los lectores reaccionen un poco, ¿no? Siento que las personas que no hemos vivido la guerra de frente, ¿cierto? Que no hemos estado ahí en un campo de batalla, nos volvemos muy tranquilos, nos acostumbramos y hablamos y opinamos de la guerra sin saber qué es eso, ¿no? Sin saber qué es la violencia de verdad. Lo que pasó, por ejemplo, con el plebiscito de la paz, mucha gente discutiendo el plebiscito y la guerra y la violencia y qué se debía hacer y qué no se debía hacer, pero realmente la gente que estaba en los territorios de conflicto, como las reales víctimas, ¿no? Sí, las reales víctimas estaban diciendo sí, vamos a firmar un acuerdo de paz porque no soportamos más esta violencia. Entonces yo quiero esa referencia de que siempre estamos detrás del televisor viendo lo que pasa por allá muy lejos, y pareciera que no nos toca, entonces tenemos el derecho a opinar, y realmente deberíamos más bien callarnos un poco y escuchar a las víctimas, ¿cierto? Sí, muy chévere esa frase, ¿no? A veces cuando todo el mundo está gritando, el silencio es como mucho más revolucionario, ¿no? Sí. Otra cosa que me llama la atención de tus poemas es que siempre intentas describir como el ambiente en el que estás. Yo al comienzo, antes de la grabación, yo hablaba con la maestra y le decía que yo, sin conocerla, tenía como que me imaginaba más o menos cómo era esta mujer que estaba allá sola en un lugar de la habitación escribiendo. ¿Eso es intencional? ¿Como que te interesa crear esa atmósfera en el lector? Que no es intencional, pero sí alguien ya me lo había dicho que de pronto a veces parecían, era como escenas de película. Pues yo fui muy aficionada al cinearte mucho tiempo, por muchos años todavía, pero en mi época universitaria, por ejemplo, eran 3 veces a la semana que veía cine, estaba como muy, ¿no? Pegada a eso, y de pronto toda esa sí tiene que ver con que uno cuando vaya a escribir empiece a contar las cosas como si fuera una escena de una película. Tal vez puede ser por ahí. Hay un tema que es muy fuerte y que, pues, que digamos que no es una palabra buena utilizarla, pero como que está en auge ahora, y es como todo este tema de los feminicidios. En varios poemas tuyos tienes como hay uno en donde hablas que te van a recoger muerta en la ciudad, como en un charco espeso de sangre. ¿Cómo es como tu visión acerca de esa problemática que la citas en varios poemas? Bueno, estos poemas vienen de un proyecto fallido, de un libro fallido que se llamó Imagen de una mujer desnuda, y precisamente la temática era todo en torno a la mujer. Entonces, la poesía escribir poesía no es solo sentarse a mirar a ver qué pasa, que lleguen la inspiración, como lo llaman algunos, sino también es producto de la investigación, de empezar a leer el contexto, y me doy cuenta que cuando iba a hablar de la mujer, entonces hablaba de la mujer, pero encontraba entonces uno estos feminicidios, encontraba uno que la mujer ha sido muy afectada en la violencia, entonces no era como tan chévere contar el tema de la mujer como uno podría pensar que lo hacen poetas, y lo hicieron en otras épocas poetas, ¿cierto? Sí, como solo hablando la belleza, sí, la pureza y ese tipo de cosas, sino es la mujer colombiana y lo que le toca vivir, ¿no? No solo la violencia de la selva, de la guerra, sino la violencia cotidiana, y lo que más me impacta a mí es que asuma una violencia dentro de su propia casa.
con seres que ha conocido, que ha querido, que ha amado y que tenga que sufrir ese tipo de violencia. Y que tú o sea, la intentas personificar en ti, o sea, como ponerte en los zapatos de una mujer que ha sido asesinada, ¿no? Sí, sí, porque pues alguien me preguntaba, ¿no? ¿Y hay algo de biográfico en eso? No, absolutamente nada biográfico. Es más de empatía de todas las historias de las mujeres que uno conoce. Pilar Lozano hace un libro que se llama Las mujeres en la guerra, y cuando uno lee esas historias uno queda pues realmente impactado de ver cómo son las mujeres reales colombianas, ¿no? No las que nos pasan, volvemos al tema de la pantalla, ¿no? No las que nos pasan en la televisión, mujeres muy alegres, mujeres que no les toca luchar mucho, ¿no? Nos muestran allá pronto la presentadora, la reina de belleza, y no son mujeres reales. Entonces, cuando uno empieza a encontrar en los libros esas mujeres reales y en la historia de Colombia, pues empieza a preocuparse, ¿no? De cómo va a retratar esa imagen de la mujer. Sí, es muy fuerte. Otra cosa que yo noté en el libro, y es como Pamplona es una ciudad que es muy católica, ¿no? Pues es la ciudad mitad de Colombia. Pero yo noto tu relación con Dios cómo es, porque como hablábamos al comienzo, antes de comenzar a grabar el programa, hablábamos que generalmente uno le pide favores a Dios, ¿no? Dios mío, por favor, tal cosa. Pero en tu caso tú le haces reclamos, como Dios, ¿por qué vine a este mundo a hacer esto que soy? O a sufrir, o ¿cómo es tu relación espiritual con Dios, digamos? Bueno, mi relación ha sido realmente una búsqueda desde mi adolescencia. Yo fui a visitar a varias iglesias, varios digamos, centros espirituales para encontrar esa respuesta, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues los católicos, los cristianos, incluso los gnósticos, todos tienen una respuesta distinta y en algún momento debe tocarse alguna verdad. He sido muy escéptica, yo siempre he pedido, ¿cierto? Le he pedido a la vida y al mismo Dios que me dé la posibilidad de creer. Pero volvemos al tema, ¿no? Cuando uno ve todo lo que pasa en Colombia, uno dice, pero bueno, Dios no nos está mirando, está volteando para otro lado, nos dejó solos, solo permite que pase todo lo que pasa. Entonces, de alguna manera ahí surgen los reclamos, ¿no? Es decir, toda esta violencia que ha pasado no solo en Colombia, sino en el mundo, y Dios, ¿dónde está, cierto? ¿Hacia dónde está mirando? Y eso no quiere decir que no crea, sino, bueno, voy a creer en usted, pero algo hace falta que me responda. Respuestas, sí. Salvador Dalí tenía una frase muy interesante que decía, yo creo en Dios, pero no tengo la fe. Era algo algo así. Como que sí, como que siempre le está haciendo preguntas. Hay un poema que habla se llama Cuando Dios estaba enfermo. Me recordó un poema de César Vallejo que se llama Espergesia, que él dice que yo nací en un día en que Dios estuvo enfermo, y viene por ahí la cosa, ¿no? Sí, y bueno, César Vallejo lo leí mucho en alguna época, y además me gustó mucho también el tema de cómo él habla de Dios como un Dios mucho más humano, ¿no? Mucho más cercano, que comete errores, que se duele, que de pronto está cansado, ¿no? Que uno dice, ¿será que está cansado de mirar para este lado, para este territorio? Sí. Entonces, también fue una de mis influencias en alguna época, ya, eso fue pues en la adolescencia que leí mucho a este autor. Bueno, bueno, y le cuento una anécdota, qué pena que me interrumpa. Sí. Con Dios no cree en mí, yo a veces evito leerlo en ciertos círculos porque la gente me reclama, ¿no? La gente muy creyente me reclama, y alguna vez lo leí en un ámbito universitario, y una estudiante cuando volví a la semana siguiente a seguir dictando el taller me dijo, no, es que yo no dejé de pensar en ese poema y yo estoy muy enojada con usted, ¿a usted cómo se le ocurre? Y me hizo todo el reclamo, ¿no? Y yo le decía, estoy feliz. Y dijo, ¿pero por qué? Pues que alguien pensara 8 días en mi poema, ¿cierto? No, claro. Que algo le haya generado, que usted le generó rabia, claro, que le genere rabia, que le genere algún sentimiento, porque de eso se trata la poesía, ¿no? No de que siempre suspiren, ay, qué bonito está, sino que genere algo en ella, ¿no? Pienso que a veces de pronto cuestionar esas mismas creencias fue lo que le generó un poco de dolor y de rabia. Y estaba ahí... Sí, cómo se me ocurría escribir esas cosas. Muy interesante, y como que también, claro, una voz femenina en una ciudad muy católica esté haciendo ese tipo de preguntas también es como una posición política muy fuerte, ¿no? Por eso evito a veces en ciertos lugares decirlo. Okay. Bueno, y ahora tenemos como una sección que nos hemos ideado como
unas preguntas de reina para escritores. Entonces la idea es que yo te pregunto y tú me respondes muy así, Muy rápido. O sea, muy corto. Uy. Entonces, la primera, ¿recuerdas el primer libro que leíste? Sí, El Principito es uno de los libros que más me ha impactado. Me hice corto, pero yo me extiendo bastante, ¿no? No, Por eso Sentados en la palabra. sí. Y me ha encantado siempre, de vez en cuando lo releo para encontrar esa niña que le encantaba la lectura. Entonces ese libro, súper recomendado. ¿Y te acuerdas la primera historia que escribiste? No mucho. Yo escribí, bueno, primero escribía poesía, yo escribo algo de relatos, cuentos, pero realmente esos libros los quemamos esos cuadernos poéticos los quemamos en una fogata poética que hicimos, que era alrededor precisamente de vamos a quemar nuestros poemas malos. Entonces ahí se fue todo. Se fue la quema de los fantasmas. La quema de los que fantasmas. No se pueden leer en público, listo. ¿Quién es tu escritor favorito? Uy, una pregunta muy difícil. Es muy difícil. Sí, por épocas uno ha tenido, pero de mi adolescencia, por ejemplo, era Frank Kafka. Yo me leí toda la obra de él, me encantaba. Y también lo referencias en un poema. Sí, pero hay épocas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estaba con Fabio Moravito y para arriba y para abajo con los libros de Fabio Moravito, entonces digamos que en otra época fueron entonces las poetas, entonces andaba con el libro de Virginia Woolf, de Una habitación propia. Digamos que uno va como surcando ahí, sí. Cada año uno tiene un artista o un escritor favorito, ¿no? Sí. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer o crear? A mí me gusta mucho Madame Bovary, me hubiera encantado, o haber escrito ese libro, ¿no? Y cuando a Gustave Flaubert le preguntan que quién es Madame Bovary, él dice, soy yo. Me encanta como la psicología de ese personaje. ¿Tienes alguna manía a la hora de escribir? No, pues me gusta estar como en mi espacio, yo tengo mi estudio, sí me gusta escribir a las 5 de la tarde, cuando tengo la oportunidad que se da, porque me parece que eso es una hora perfecta, no hay tanto calor, no hay tanto frío, va cayendo la luz, ¿no? Pero es manía, ¿no? Porque puede que no sea así, sino es una hora que... Sí, pues es la hora del té para ti, sí. Como la hora de las 5, las del té inglés. ¿Qué escritor o libro te ha influenciado en tu trabajo? Definitivamente toda la obra de Frank Kafka, toda esta Alejandra Pizarnik, los mismos autores pamploneses, Jorge Gaitán Durán sobre todo, pues de verdad cuando hablamos lo he leído, pero me ha influenciado más Jorge Gaitán Durán. Bueno, pues es que como las lecturas han sido por épocas, también las influencias han sido por épocas, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora y qué estás escribiendo ahora? Estoy trabajando en un nuevo libro que se llama El ruido del fuego, aunque dicen que es de mala suerte revelar el título porque no termina uno nunca el libro, dicen los escritores. Y pues ahorita estoy picoteando, ¿no? Daniel Pennac dice que hay que picotear, entonces estaba leyendo esta semana a Luis Vidal, recordando un poco la obra de él, y estoy como picoteando libros de poesía. Ah, bueno. Y la última pregunta de Reina es, ¿cómo crees que está el panorama editorial, digamos como para tantos jóvenes que ahora están como con el chip de querer escribir y de querer apostarle a sacar sus libros? ¿Cómo crees? ¿Y cómo es el proceso, no? Bueno, es complicado, siempre va a ser complejo el tema editorial. Las grandes editoriales, por ejemplo, mis 2 primeros libros fue publicados por editoriales muy pequeñas, con ediciones muy pequeñas. Entonces, pero digamos que uno le apostaba primero a darse a conocer y a exorcizarse un poco de, bueno, ya publiqué, ¿no? Que a veces también es un afán de los escritores nuevos. Ya este libro pues se publica con más tranquilidad, se presenta, lo que uno hace es presentarle el libro, el manuscrito a las diferentes editoriales, a ver si de pronto el editor le interesa, si hay una colección que aplique para el libro, pero es también un poco revisar a ver las colecciones y demás, pero es bastante complejo, ¿no? La poesía no es que se venda mucho, entonces no esperen ser ricos escribiendo poesía ni cuento. Lo que más se vende es novela, y lo que uno puede hacer es apostarle a los premios literarios que pueden ayudar a la circulación de la obra, a convocatorias de estímulos, por ejemplo, y presentar los manuscritos a la editorial para probar suerte, a ver qué pasa. Ok, pues bueno, ahora ya como para ir cerrando esta entrevista, esta charla,
Pamplona, ¿cómo ves el panorama en Pamplona? ¿Cuál es tu consejo para los jóvenes pamploneses que quieren dedicarse como a la escritura? ¿Qué tendrías tú como pamplonesa que decirles a ellos? Bueno, yo llevo con el taller de escritura Rayuela ya 13 años trabajando. Y uno se encuentra pues participantes de todo estilo, ¿no? Por ejemplo, alguien alguna vez se me acercó y pues era la primera sesión que él venía y me decía, no, y tenía su cuadernito y su lapicero y me decía, deme rápido aquí el secreto, yo no me voy a aguantar aquí 2 horas de sesión, ni todo un semestre aquí trabajando eso, yo necesito como el secreto, a ver los tips de cómo se escribe poesía. Yo dije, si yo tuviera eso, ¿cierto? Ya había publicado un libro y había sido millonario, porque no hay un secreto ni algo que descubrir, porque cada autor va armando su camino, ¿cierto? Andando su camino en cuanto a lectura y en cuanto a escritura. Entonces es imposible dar, ¿no?, 10 tips para volverse poeta famoso. Hay que dejar el afán, porque la gente está escribiendo ahora muchísimo, pero está escribiendo para volverse famoso, cosa que tampoco va a pasar, ¿cierto? No, de pronto uno es conocido en la ciudad, ¿no? Dice Liz Pereira una frase que me parece muy chistosa y es que famosa yo en mi pueblo, ¿no? Sí. Algo así, entonces uno puede ser muy conocido, pero realmente la fama llegará con el tiempo y el tiempo es el que va a decir si la obra valía la pena o no, ¿no? Y puede que estemos vivos o muertos, pasen muchos años, muchos autores se consagraron después de muertos, entonces digamos que hay que dejar el afán y escribir porque escribir es un placer, entonces escribir porque realmente nos gusta, no por el afán de salir en YouTube. Ahorita hay mucho escritor entonces que no publica realmente, sino que escribe sus poemas y los lee para YouTube, digamos buscando seguidores, o hay unas páginas que me asombran todavía más y es que sube uno el escrito y por el número de likes se dice si la obra es buena o mala, ¿cierto? De pronto de lectores que son inexpertos, muy poco reflexivos, y eso va dando como un mal camino para los jóvenes porque van a pensar que el número de likes hace al escritor y eso no es así, ¿cierto? Entonces Sí, tener mucha paciencia, leer mucho, que es un consejo que siempre se da, y escribir mucho, escribir todos los días, así lo que se escriba termine en la hoguera de... En la hoguera de los poemas que no se pueden publicar. Exacto. Pues hay una frase, a mí no me gusta el toreo, pero hay una frase de un torero que se llama Morante de Puebla, que es un español, y él dice que cuando hay arte el tiempo lo dice y cuando no hay arte el tiempo lo borra, es como exacto. Eso que tú dices, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por venir acá a nuestro programa de Sentados en la Palabra, y pues agradecemos a todo nuestro equipo de producción, al Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona, y pues esperen más invitados y más escritores, que la idea es que tengamos a muchos escritores pamploneses aquí dándoles su voz para que puedan expresar sus proyectos y sus trabajos y todo lo que andan haciendo en Pamplona. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, les sugiero que lean el libro, que pasen por aquí, y pues el libro está aquí en la Biblioteca Pública Municipal. Y si quieren adquirir el libro, ¿a dónde la consiguen? ¿A dónde la llaman? Bueno, a través de mis redes sociales, en Facebook como Joana Marcela Rosso, en Instagram como @mujerdeniebla, y a través de la editorial también de Casa de Libros. Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. Innovación cultural al servicio de la comunidad. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.